Muy bien, vamos a continuar con nuestra lectura, con nuestro club de lectura, una vez hecha o invocado a Dios como primer momento. Recordemos, estamos viendo de manera general la conversión de San Pablo y la conversión en la visión paulina, y estamos viendo ahora nos toca revisar, siguiendo nuestra lectura, la transformación en Cristo, ¿no? Estamos en la página 69, para quien tenga el documento impreso. Estamos en la página 69 o visto desde el PDF en la página 23, ¿no? Según ahí lo quieran buscar ustedes, en la página 23 del PDF o en la 69 de la paginación propia de nuestro artículo, ¿no? Y estamos en el apartado 3.2, transformación en Cristo. Y curiosamente, que nos ha estado presentando esta transformación muy desde lo pascual, ¿no? Que es justamente el misterio en el cual estamos insertos ahora a nivel litúrgico. Sabemos que este misterio pascual, pues bueno, más bien es una tarea del cristiano, no a la vez que un don de Dios, pero que ahora en este tiempo pascual más enfatizamos en ello. Y pues bueno, también muy a propósito de esta transformación en Cristo, porque a final de cuentas, nuestra transformación no es simplemente de nosotros y ya, ¿no? Sino es una transformación en Cristo y hacia Cristo, ¿no? Recordemos, el tema central es la idea de la conversión, del cambio profundo, recuerden, del corazón y de la voluntad, ¿no? Que era lo que veíamos. Corazón en cuanto al amor, y la voluntad en cuanto al hacer. Pero que también decíamos, hay hasta cierto punto una conversión también, o un andar también intelectual, ¿no? Y en ese sentido decíamos el pensar o la mente y el corazón, ¿no? A nivel intelectual, pero también a nivel de voluntad, de hacer, de desprendernos siguiendo las contraposiciones que ya hemos visto, del antiguo Adán para posicionarnos con el nuevo Adán, ¿no? Y bueno, eso es como lo que llevamos visto de alguna manera muy rápida y corta, ¿verdad? Ahora aquí enunciado. Y pasamos a este 3.2, la transformación en Cristo, ¿no? Vamos a iniciar. Pues, ¿quién nos ayuda a ir leyendo este apartado? Este 3.2. Inicio, Iván. Adelante, Noelia, por favor. Transformación en Cristo. Al haber asumido la condición humana y haber muerto por todos, Jesucristo se ha constituido en el nuevo Adán y el presente de todos. Con su muerte ha obtenido el perdón de los pecados y la instrucción de los hombres en una vida nueva. El misterio pascual de Cristo es el inicio y el fundamento de una nueva situación en el hombre. Nadie como San Pablo ha explicado más acertadamente el aspecto esencial de la conversión cristiana, la transformación en Jesucristo. San Pablo aplica a Cristo esta imagen de transformación, proveniente de la mitología grecorromana, para indicar que Él ha transformado la vida humana con la luz creadora de Dios que ha hecho brillar en él. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en una misma imagen cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Señor, que es Espíritu. De esta imagen, los autores patrísticos derivaron la idea teopoesis como progresiva divinación del cristiano, idea que en ello se acerca a la de la justificación.
La transformación del cristiano tiene como referencia la persona de Cristo, imagen perfecta de Dios, Padre y modelo, cabeza de la humanidad. Expresiones paulinas como estar en Cristo o vivir en Cristo apuntan directamente al don de la filiación divina y sugieren que la vida cristiana consiste en adherirse a Cristo por la fe y el bautismo para así ser hijos de Dios. La teología de la imagen que desarrolla el apóstol en diversos escritos está sintetizada de alguna manera en los primeros capítulos de su carta a los Colosenses, articulándose en 3 pasos: Cristo como imagen de Dios, la transformación del hombre según la imagen de Cristo por el bautismo y la vida cristiana como identificación con Cristo. Dejando para más adelante este último punto referido a la vida cristiana, tenemos primeramente que Cristo es presentado como la imagen verdadera de Dios Padre, reflejada en toda la creación y especialmente en el hombre. La idea está en sintonía con la doctrina del prólogo de San Juan, en la que el Logos se muestra como preexistente y arque- perdón, arquetipo de todo lo creado. Cristo es la imagen de la divinidad en el mundo y especialmente en el hombre. Se señala, en segundo lugar, que la transformación de lo viejo en lo nuevo tiene como fuente el misterio pascual de Cristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo conforman la clave del arco de la salvación del cosmos, de la renovación del mundo y del hombre. Por medio de su sangre derramada en la cruz, ha reconciliado a los hombres con Dios. Al resucitar glorioso, se ha convertido en el primogénito de entre los muertos, el primer renacido por la resurrección, y de manera que los creyentes puedan presentarse santos, inmaculados, irrepresibles delante de Él. La nueva creación, aprobada por Cristo, ha restituido a la humanidad caída el esplendor de su imagen que el pecado había manchado, pero además la primera imagen aún más bella del hombre nuevo, y le hace heredero del derecho a la gloria perdido por el pecado. En la teología paulina, la conversión es la participación por la fe en el misterio pascual de Cristo. La señal eficaz de esta participación en el bautismo. Estamos aquí ante una de las claves de la teología de San Pablo, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, sepultados con él en el bautismo. Con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó entre los muertos, y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. A la muerte y resurrección de Cristo nos asociamos con el bautismo, el rito de la inmersión del hombre en el agua bautismal. Es signo eficaz de la muerte con Cristo al pecado, y a la salida del agua significa y realiza el nacimiento de una nueva criatura con la esperanza de la resurrección gloriosa. El hombre nuevo es Jesucristo, de quien nos revestimos en el bautismo por la obediencia de la fe. La justificación es por una parte destrucción del pecado y por otra comunicación de una vida nueva.
San Pablo desarrolla la idea de conversión presente en la predicación apostólica gracias al tema de la nueva criatura, proveniente de la tradición judía y el ligado al bautismo de los prosélitos. Este bautismo, recibido por paganos deseosos de adherirse al judaísmo, significa una ruptura completa con su vida anterior, mas todavía, en el sentido jurídico de moral, se afirma entonces que el convertido era como un recién nacido, o que se había convertido en una criatura nueva. El apóstol echa mano de esa idea rabínica para intentar atajar al discurso de los judaizantes que querían imponer la circuncisión a los paganos convertidos al cristianismo. Su argumento insiste en que el bautismo hace al cristiano una nueva criatura, de manera que toda distinción anterior queda abolida, porque nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Por el bautismo, el cristiano se ha revestido de Cristo, desapareciendo así toda distinción entre los hijos de Dios, y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El bautismo supone en la vida del cristiano una ruptura respecto a su vida precedente. Esta ruptura no se sitúa ahora en el plano jurídico, sino en el metafísico y en el moral, en el terreno del ser, por lo que se refiere al nacimiento de una criatura nueva, en el campo de obrar por la exigencia de una vida nueva con Cristo, una vida de santidad. ¿Por qué si nos hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado? Pues el que está muerto queda exento de pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es vivir para Dios. Así también vosotros consideramos como muertos al pecado y vivos para el Dios en Cristo Jesús. Como puede verse, las enseñanzas de San Pablo muestran, en sintonía con otros textos neotestamentarios, como con el bautismo se realiza la metanoia cristiana fundamental. La imagen de Cristo va penetrando cada vez más en el cristiano conforme a la acción de Dios, hasta que Cristo vuelva glorioso a juzgar a vivos y muertos. Entonces los justos resucitarán con Él, culminando así el proceso de identificación con Cristo. Cabe señalar, finalmente, una idea muy sugestiva que San Pablo maneja, comparando la conversión cristiana con la conversión del siervo en Señor que se produce en Jesucristo por el misterio pascual. Manifestado en la carne, fue justificado con el Espíritu. Así como encontramos dos periodos opuestos en la vida de Jesús, el de Cristo servidor, en el que se hace pecado por nosotros, y el de Cristo Señor, que se puede comunicar el Espíritu. Así también, los hombres han de dejar de caminar según la carne para caminar según el Espíritu. El Espíritu es el principio de la vida cristiana y el motor de la conversión. Bien, aquí nos detenemos. Gracias, Noelia. Esta
Esto ahora que se nos va presentando es esta idea de la metanoia o de la conversión, ¿no? No nos estamos saliendo como de esta idea. Nada más que ahora lo importante aquí, pues es ir entendiendo cómo va siendo este proceso de la metanoia o de la conversión en Cristo, ¿no? Que es el apartado que hemos visto. Y todo va a iniciar, según nos ayudó a leer Noelia, todo va a comenzar con el bautismo. Al menos en el aspecto como cristiano tendríamos que decir eso, ¿no? Que es el bautismo el que nos apertura a esta conversión. Y yo les decía que muy a propósito de del tiempo pascual en el que estamos viviendo, pues es justamente esta idea de irnos transformando o irnos configurando con Cristo, ¿no? Que esto es lo que los padres griegos llamaban el proceso de la divinización también, ¿no? Es decir, Dios se ha hecho hombre para que el hombre ahora se haga Dios. ¿Y quién es el que posibilita esto? Pues es Cristo, ¿no? Porque es el Hijo, la palabra, el verbo o el logos, todos estos títulos son referidos a Cristo, ¿no? Es el que se encarna. Entonces, ahí Dios Hijo se ha hecho hombre, para que nosotros hombres ahora nos hagamos Dios. Ojo con esta expresión, porque esta idea de que nos hagamos Dios no significa que vamos a hacernos nosotros así sin más como dioses chiquitos, ¿no? O dioses pequeños o un dios al lado del dios Yahvé, no, sino la idea es que nosotros nos hagamos uno con Dios, ¿no? Y esto por eso se le va a llamar el proceso de divinización. Pero para que exista este proceso, pues ha de tener un principio o ha de arrancar de un inicio. Y este inicio para nosotros los cristianos tiene que ser el bautismo. Y por eso les decía muy a propósito de la Pascua, ¿no? Porque ya la vigilia pascual, por ejemplo, se hacen, bueno, y en todas las celebraciones eucarísticas, ¿no? Pero ahora particularizo en la de la vigilia pascual, se hicieron la renovación de las promesas bautismales, ¿no? Haciendo justo esta renovación de este querer seguir incorporándose a Cristo. Yo creo que a todos nosotros nos bautizaron de muy pequeños, ¿no? Y pues quizá, bueno, no quizá, a los que nos bautizaron pequeños ni nos preguntaron si queríamos o no queríamos, ¿no? Y nosotros todas las Eucaristías tenemos la posibilidad de renovar esa fe bautismal. Si bien en la vigilia pascual se presenta de una manera clara porque tal cual lo dice como un apartado dentro de la liturgia, ¿no? La famosa renuncia al mal o renuncia a Satanás y también la renovación de las promesas bautismales y ven que incluso hay una parte de la liturgia donde el Padre rocía con agua, ¿no? Entonces, que es justamente recordar el bautismo. Entonces, en este sentido, ahí en esta vigilia pascual es como que está más presente. Sin embargo, todas las semanas o todas las veces que asistimos a la Eucaristía, renovamos de alguna manera, nuestro compromiso bautismal en el credo, ¿no? Ese sería ahí el punto. Porque en la iglesia antigua, el bautismo va a surgir al lado básicamente del credo, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma de bautizar en la iglesia primitiva? Se le va a preguntar al que quiere ser bautizado, ¿crees en Dios Padre? Sí creo, y lo sumerge y emerge. ¿Crees en Dios Hijo? Sí creo, lo sumergen y emerge. ¿Crees en Dios Espíritu Santo? Sí creo, lo sumergen para emerger. Y ahí está la profesión de fe ligada al bautismo. Por eso, de esa manera, cada vez que nosotros hacemos profesión de nuestra fe, de alguna u otra manera estamos o querríamos reafirmar nuestras promesas bautismales, ¿no? Nada más que les digo, en la vigilia pascual es como muy marcado el énfasis, ¿no? Incluso se dice tal cual, vamos a renovar las promesas bautismales que incluso se hacen con el cirio encendido, ¿no? Todavía para que tenga como más peso y simbolismo todo esto, ahora se hace con el cirio. No lo olvidemos,
todas las Eucaristías que nosotros asistamos, renovamos este compromiso bautismal a través del credo. Si bien ya no hay toda una explicación, ¿verdad? En el credo vamos a renovar nuestras promesas bautismales, etcétera, ya no con toda la solemnidad que representa la vigilia pascual, pero sí tener en cuenta con esta idea que les digo, que en la iglesia antigua, bueno, y a lo largo de toda la iglesia en realidad, ¿no? Pero ahora particularmente en la iglesia antigua, era este bautismo en función de 3 preguntas. ¿Crees en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Sí creo, y venía el bautismo. Por eso ahí hay que esta relación. En fin, todo esto para decir que ahí para nosotros arrancaría justamente el proceso de incorporación a Cristo, ¿no? Particularmente para nosotros cristianos. Ya otro punto será los no cristianos o los no bautizados, pero pues eso guarda un discurso propiamente, no una reflexión propia que ahí no nos vamos a meter. Simplemente con esto que vamos aquí y que es justamente esta idea de la incorporación a Cristo. Por eso ustedes pueden ver también a Pablo y Pedro que se están peleando, no según nos narran los Hechos de los Apóstoles y que Noelia nos recordaba en la lectura, ¿no? De que si se tenían o no se tenían que circuncidar, ¿no? Y aquí el punto fuerte ya no solo es la circuncisión, sino ahora es el bautismo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es en donde va a arrancar este proceso. Bien, eso como puntos clave de la lectura. Pero de lo leído en estas páginas, ¿algún comentario o alguna pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta, hermano Iván. Sí, Vicky. Me quedó la duda de cuando leyó en el bautismo se supone en la vida del cristiano una ruptura con respecto a la vida precedente, pero habla en el plano jurídico, dice, no es en el plano jurídico, sino en el metafísico. ¿A qué se refiere con eso del Sí, metafísico? sí, la idea de la metafísica bueno, es una rama de la filosofía o una materia de la filosofía que va a preguntarse por la esencia de las cosas. ¿Sale? Ujú, Entonces, cuando nosotros preguntamos qué es el ser humano, estamos haciendo una pregunta metafísica. Es decir, ujú, ¿qué es lo que al ser humano lo hace ser humano? Aunque suene como un poquito juego de palabras, ¿no? Es decir, todos nosotros que estamos aquí somos seres humanos. Pero ¿qué es lo que nos hace ser seres humanos? Si nos quitaran un ojo, una mano, un pie o alguna extremidad, ¿dejaríamos de ser humano? Pues no. no, Entonces, el ser de nuestro ser humano, nuestra esencia, en nuestra humanidad, no está en un brazo, en un pie o en una extremidad, ¿no? Entonces, por eso cuando aquí habla del ser no jurídico, y lo jurídico, pues bueno, vas más en una especie de contrato, ¿no? Que esta idea del contrato, el pueblo de Israel la ha tenido bastante, nada más que no bajo el término jurídico exactamente, sino bajo el término alianza, porque la alianza es un contrato que se ha hecho con Dios, ¿no? Y ahí tenemos a Dios. Yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Entonces ya ahí hay una alianza. Y esta alianza también se lleva a un corte jurídico, sobre todo cuando se da la ley, ¿no? Y por eso ahí los escribas, fariseos, maestros de la ley, etcétera, le están peleando mucho a Jesús todas estas ideas o todos estos preceptos. ¿Por qué? Porque eso es lo que entienden le toca hacer al judío respecto de la alianza que se tiene con Dios, ¿no? Ahora, no es a nivel jurídico, o sea, no es a nivel que tiene que ver con un solo cumplimiento de normas, de mandatos o preceptos, sino que la transformación se hace en la esencia misma de la persona. Es decir, en lo que más, podremos decir, en lo que más somos nosotros, ¿no? O sea, no por fuera, no solo en una normativa, no solo en un cambio de cualquier cosa, ¿no? Sino en hablar de metafísica es hablar de lo esencial, de lo más profundo, de lo que a una cosa lo hace ser esa cosa. En este caso para nosotros,
lo que a nosotros nos hace ser nosotros. En esta idea, por ejemplo, el bautismo se va haciendo no un cambio no en el orden jurídico, no ya nada más para hacer cierta cosa o no hacer cierta cosa, sino que de verdad nos está transformando a nosotros en Cristo. Por eso la idea de cristificación o cristificarnos o configurarnos con Cristo, ¿no? Que para este caso funcionan como sinónimos. Es decir, no solamente es un cambio a nivel jurídico, ¿no? Vicky, tienes que hacer esto por reglamento. No, es un cambio desde lo más profundo de mí, desde lo que me hace ser yo. A eso es a lo que podríamos llamar con esta idea de metafísica. La metafísica en sí misma, como rama de la filosofía, pues es un poco muy compleja. No por eso ahora solo lo digo así para no revolvernos tanto. Pero la idea de la metafísica es lo que a nosotros nos hace ser nosotros. Muchas gracias. Un gusto, Vicky. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Perfecto. Entonces, si no hay más, yo creo que podemos continuar con la lectura. Déjenme compartirles nuevamente la pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla? Correcto. Perfecto, Sol. Sí. Recuerden también en estos apartados que estamos viendo, el anterior fue sobre el Hijo o sobre Cristo, ¿no? Lo vamos a ver sobre el Espíritu. Recordemos que estamos inmediatamente arriba como título más grande, está la idea de la conversión a nivel trinitario. Nos estamos revisando cómo es esta conversión a nivel trinitario, ¿no? Ahora pues nos tocaría revisar esta vida de conversión entendida como una vida según el Espíritu. ¿Quién nos puede ayudar a continuar leyendo, por favor? ¿Quién se anima? Adelante, por favor. Vida según el Espíritu. Dios Padre realiza su designio salvífico sobre los hombres en diversas etapas que resume San Pablo. Elección antes de la creación del mundo, llamada a ser hijos adoptivos. Redención mediante la sangre de Cristo y recapitulación de todas las cosas en él, quien reúne en torno a sí a todos los hombres que han creído en el Evangelio y han sido hallados con el Espíritu Santo para compartir la herencia de los hijos de Dios. No es necesario insistir en la importancia que San Pablo atribuye a la acción del Espíritu Santo en la tarea de la transformación del hombre, según la imagen de Cristo. La doctrina paulina permite atribuir al Espíritu la transformación radical de nuestra humanidad. Él es el hombre presencia, don y principio constructivo. En efecto, muchas fórmulas paulinas se refieren a esa presencia. La inhabitación del Espíritu en los cristianos, quienes son templos de Dios, tanto en lo referente a su parte superior como a su dimensión corporal. También utiliza San Pablo numerosas expresiones enriquecidas frecuentemente con imágenes sugerentes para indicar al Espíritu Santo como objeto de un don en el hombre: derramar, llenar, suministrar, dar, recibir, beber. La finalidad del don del Espíritu es la recepción de los carismas, la fructificación de la vida moral cristiana por la caridad y sobre todo el acontecimiento y la garantía de la herencia prometida.
El don del Espíritu es fuerza creadora y luz en el hombre, un don eficiente y activo, vivificador y santificador. Él es el autor del hombre nuevo, de la nueva criatura. Como luz intelectual sobre el creyente, posibilita a éste saber cuál es la esperanza a la que Dios le llama y cuáles las riquezas de su herencia. El don del Espíritu Santo es sello de Dios, arras de su alianza, prenda y primicias de nuestra herencia. Más allá de presencia y don en el hombre, el Espíritu es principio inmanente de transformación y renovación que restaura continuamente al hombre interior. Esta transformación se expresa también con la imagen del vestido, ya esté aplicado al revestir de incorruptibilidad y de inmoralidad en la resurrección de los muertos, o bien al revestirse de Cristo en el bautismo. En el núcleo de la neumología paulina se halla el escrito de la filiación divina, que establece una relación vital y real entre el cristiano y Dios Padre. Como San Pablo expresa magistralmente en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, por la acción del Espíritu Santo, el bautizado participa de la filiación divina de Cristo. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. La moción de filiación va unida a la de herencia y por lo tanto a la de esperanza. Actualmente somos hijos y herederos, pero nos falta conseguir la herencia y alcanzar un conocimiento más íntimo y profundo de nuestro Padre Dios. Se nos entrega el Espíritu Santo para prepararnos con fe y esperanza a nuestra conversión definitiva, a nuestra futura glorificación. Por eso, nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de una esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que no se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. El misterio de la filiación divina, por el que el cristiano se convierte en hijo de Dios y se va transformando paulatinamente en Cristo, sintetiza el porqué de la historia de la salvación, el amor del Padre, la entrega obediente del Hijo y la acción permanente del Espíritu Santo en el mundo. También es tan central esta verdad que afecta a la entera realidad creada, pendiente toda ella de la manifestación de los hijos de Dios, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
no parece advertir que San Pablo apunta aquí a la entrañable teología de la conversión neotestamentaria, la transformación del hombre en el Hijo de Dios, de manera que, por medio del Espíritu Santo, sea capaz, como Cristo, de llamar Abba a Dios Padre. Tenemos así que la conversión cristiana es acción trinitaria en que entra en juego la dirección y llamada de Dios Padre, el misterio pascual de Cristo y el don del Espíritu, según el designio divino. El Padre realiza por el Espíritu su plan eterno de que todos los hombres posean la imagen de su Hijo. Por parte del hombre, la conversión no exige solo arrepentimiento de los pecados al estilo de lo que sucedía en el Antiguo Testamento o incluso en la predicación de Juan el Bautista, sino una entrega total a Dios en la fe, caracterizada por una actitud fundamental radicalmente nueva que consiste en hacerse niño delante de Dios. Muchas gracias, Sol. Aquí nos quedamos. Sí, Justamente este párrafo nos resume lo que hemos ya leído, ¿no? Es esta conversión cristiana que va a tener justamente esta acción trinitaria. Esto lo hemos ya dicho, ¿no? La conversión, aunque lo podemos referir directamente al Padre o a Cristo o al Espíritu, lo cierto es que no puede ser completa esta acción transformadora si no es desde la Trinidad. Porque aunque nos queremos hacer Cristo, nos queremos cristificar, configurar con Cristo, ¿quién es el que posibilita esto? El Espíritu, quien nos inspira, quien nos mueve, quien nos lleva. Pero ¿para qué queremos estar o ser en Cristo? Sino para, como muy bien aquí nos dice nuestro autor y lo leyó muy bien Sol, ¿no? Es la intención de que nosotros seamos capaces, como Cristo, de llamar Abba a Dios. Entonces, en este sentido, vemos cómo podríamos decir que es como una especie de proceso, nuevamente, pero ahora en un proceso a nivel trinitario, ¿no? Es el Espíritu quien nos inspira, nos lleva, nos mueve, nos motiva ¿a qué? A actuar como Cristo, insertos en el misterio pascual. Y de esta manera, Cristo, configurados con Él, nos lleva o nos invita a poder decirle a Dios, Abba. Ahí está el actuar trinitario de todo esto. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿Alguna idea, algún comentario que querramos rescatar de aquí? Yo, Iván, Sí, quiero Noelia. hacer un comentario importante. Sí, Aquí dice, actualmente somos hijos y herederos, pero nos falta conseguir la herencia y alcanzar un conocimiento más íntimo y profundo de nuestro Padre Dios. Aquí, aquí como que nos hace falta un poco más como cristianos el comprometernos, el querer conocer un poco más, en decidirnos prepararnos, porque hay personas que nos dicen, no, es que yo ya no estoy grande, yo ya no estoy para estudiar, ya no entiendo, no, ya no quiero saber nada, ¿sí? Hablamos de las personas grandes, ¿no? Y si nos vamos con los jóvenes, no, 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 eso ahorita andan en otro rollo y no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos vamos a decidir, ¿no? Y otra parte de la población o de los cristianos es que si nos sucede algo fuerte, decidimos profundizar un poco más nuestra fe, tener más conocimiento. Yo creo que por ahí debemos de empezar, eh, como irnos acostumbrando, como irnos introduciendo en que tenemos que estar un poco más preparados, ¿no?
porque por eso precisamente nos ganan los hermanos separados, porque llegan con la Biblia y nos hablan y sentimos que ya saben ellos todo, ¿no? Pero yo sí siempre he dicho que, pero por ahí nos hace falta como que darles un poco de más aliciente, no sé, o hacer las preparaciones de conocimientos más ligeritas, más sencillas, algo más que nos hace, que debemos de empezar como cristianos para para poder convencer a todos que le estudiemos un poquitito más, ¿no? Claro, estoy consciente que de acuerdo a nuestras capacidades y a lo que el espíritu nos va abriendo en conocimiento, pero poco a poco algo se nos tiene que pegar, ¿sí? Ahí siento que por ahí algo nos falta como cristianos, cómo hacerles un aliciente, vente, mira, vamos a leer esto, ¿sí? Vamos a comprender, ¿no? Por ahí siempre he tenido esa inquietud. ¿Cómo darles a entender, cómo llamarlos para que se quieran involucrar un poquitito más? Sí, Noelia, pone sobre la mesa pues un tema muy, muy complejo, ¿no? Es esta idea más allá del cristianismo propiamente, que es nuestro tema y es lo que nos tiene que preocupar en este sentido, pero ahora con este mundo tan superficial en el que vivimos, tan de manera inmediata, no tan instantáneo, podríamos decirlo, pues lo que no me trae beneficio de manera inmediata, no lo queremos, ¿no? En muchos sentidos no queremos lo que no nos va a dar algo de manera inmediata, ¿no? Y pues bueno, en este caso ya particularmente del cristianismo, pues esta idea de, hemos dicho casi hasta el cansancio que esta idea de la conversión es un proceso, ¿no? De una u otra manera hemos dicho otra y otra y otra y otra vez que es un proceso, ¿no? Y ahora, si nosotros nos preguntamos simplemente por qué cantidad de gente, qué porcentaje de nuestra población está interesada en un proceso, independientemente el que sea, vamos a encontrarnos con una gran complejidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población, como tú comentas, Noelia, pues no quiere compromisos, ¿no? Y cualquier cosa que suene a compromiso, ¿sabes qué? Pues Dios te bendiga y si a ti te funcionó, qué bueno, ¿no? A mí déjame simplemente lo que pasa aquí, lo que pasa ahora y no hay más. Por un lado. Por otro, pues también particularmente México, el poco porcentaje, muy bajo porcentaje de lectura que hay en México, ¿no? Que eso también es como muy complicado, claro, atendiendo como tú muy bien decías, ¿no, Noelia? A las circunstancias específicas de cada persona, ¿no? Pero en realidad, México lee muy poco, ya no digamos intelectualmente, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos una lectura de cajón de alguna novela, la que ustedes me quieran decir? Y novela no me refiero a la del 2 o a la del 7, me refiero a una novela literaria, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos una lectura recreativa, ¿no? Una lectura de cualquier cosa. Si a lo más que podemos leer son los WhatsApp, los Facebook y tanta cosa que tenemos en redes sociales, y eso a veces no sabemos leer, ¿no? O sea, en realidad o sea, como lo planteas, ¿no, Noelia? Sí estamos ante un punto crucial, al menos de México, ¿no? Es muy, muy complicado que el mexicano lea y de alguna manera también por eso hay la inquietud de mantener este club de lectura, ¿no? Que es la idea venir, leemos, comentamos algo, es más lectura que comentario, pero pues es justamente esa idea, ¿no? De ir habituándonos a una lectura más tranquila, un tanto más accesible y la idea es irla llevando yo por si hay algo que se atora, pues salirle al quite, ¿no? En ese sentido. Pero sí, justamente la cuestión es que, pues que leemos muy poco, por un lado, por otro, nos gusta prepararnos menos
y más pues no nos gusta el compromiso, ¿no? Es como de manera inmediata, directa, como la realidad que vivimos. Ahora, ¿qué hacer frente a todo esto? Pues bueno, ahí hay algunos intentos como de evangelización digital, como justamente es este, ¿no? Que es una idea de evangelización digital, en los otros espacios en los que voy compartiendo cosas, de pronto no tanto, porque pues mis clases me absorben mucho, ¿no? Pero que ahí están otros canales, por ejemplo, de gente católica muy interesantes y muy padres, ¿no? Pero si un video es de más de 5 o 10 minutos, ya le pasamos hasta eso, ¿no? Entonces, si no es chismecito, si no es que dijo este, que dijo aquello y ya se están peleando, si no se nos presenta un chismecito en el video, más de 5 minutos ya es un exceso para cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, de verdad sí estamos en una problemática muy seria y muy fuerte al respecto, sobre todo a nivel de preparación intelectual, ¿no? Y pues bueno, y en el campo en el que me digan, ¿eh? No solamente la religión o el cristianismo particularmente, en el campo que me digan, la mayoría estamos igual, ¿no? Entonces, la idea justo de, pues muchos ahora así llamados influencers católicos, ¿no? Que mantienen más vivas sus redes sociales y demás, y que pues ahí está. El problema, primero, si bien la bondad de toda esta evangelización digital es que uno puede llegar a lugares que poco pensados o que no pudiera llegar ahí de manera física, la complicación de toda esta evangelización digital, pues es que no hay pues un proceso integral, ¿no? Ahora aquí en el club de lectura y en las pláticas mensuales que se van dando, pues es justamente lo que se va intentando, y yo les he insistido mucho en eso, ¿no? Que es un proceso de aprendizaje y que vamos llevando y que voy hilando los temas y todo esto, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de videos de TikTok, de YouTube, un tanto más aislados, no es que estén mal, ¿no? Qué bueno que existen todo esto, ¿no? Yo he sido parte de, pero si no hay un proceso, entonces habría que preguntarnos qué tanto está ayudando esto. Ojo, no estoy diciendo que estén mal y que dejemos de verlo, ¿no? Porque al final de cuentas nos inspiran, nos dan, o sea, hay que mantenerlos, pues. Solo me refiero a que muchas veces también esta idea del proceso no siempre se mantiene en lo que ustedes me digan, ¿no? También por eso, en esta idea del nulo proceso, del nulo compromiso, pues cuántas parejas jóvenes en realidad se están casando. Muy pocas. ¿Por qué? Por el miedo al compromiso, ¿no? Entonces, bueno, hay como una situación muy compleja alrededor de esto que mencionas, ¿no, Noelia? Una situación muy difícil para el cristianismo, ¿no? En todo esto, si de pronto hasta mis mismos estudiantes de teología no leen tareas que les dejo, pues imagínense si para eso están y no leen, ¿no? Pues ya ahí puede ser también un indicio al respecto, ¿no? Pero bueno, ahí está, y no queda más que me parece que el compromiso personal de ir asumiendo todo esto, ¿no? Final de cuentas es este compromiso que uno poco a poco puede ir implementando en la familia, en el lugar de trabajo, aunque no sea precisamente invitarlos al club de lectura, ¿no? O a las charlas, pero sí ir llevando a Dios hasta donde se pueda, incluso sin mencionar el nombre de Dios, pero en las actitudes, en el trato. Me parece que por ahí, porque bien diría el Papa Benedicto XVI, ¿no? Hay que comenzar a ser cristianos o se comienza a ser cristianos no por una idea, no por una ideología, no por algo que se leyó, sino por el encuentro personal que se tiene con un alguien, con Dios, ¿no? Con Cristo. Entonces, pues por ahí me parece que pudiera ser, pero sí, efectivamente, Noelia pone sobre la mesa un tema sumamente complejo para el cristianismo en particular y para el mexicano o los mexicanos en general, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Correcto, pues vamos cerrando nuestra sesión entonces del día de hoy. Ya nos restan 8 paginitas
ya las podríamos leer dentro de 8 días ya para cerrar con este bloque de la conversión y hombre nuevo, la teología de la conversión en San Pablo, ¿no? Y ya podríamos dentro de 15 días entonces andar otra lectura que con tiempo les haré favor de llegar para que si como hemos hecho, si gustan imprimir y pues ir leyendo también desde ahí, ¿no? De pronto en la computadora, en el mismo celular, algunos se conectarán desde el celular, es como más complicado de pronto seguir la lectura desde ahí, ¿no? Entonces por eso también la facilidad de prestar las lecturas, bueno, de enviar las lecturas, ¿no? Entonces, recuerdan que les había yo comentado que voy a comenzar con un diplomado en Cristología, son solo 5 semanas. Ya inicio la próxima semana, el día miércoles a las 8:30. Entonces eso nos imposibilita tener el club de lectura el día miércoles, ¿vale? Porque la sesión sincrónica con el club, con el diplomado es, les digo, los miércoles 8:30. Entonces, hay veces que se acaba 9:30, un poquito más de 9:30 por las preguntas, comentarios, etcétera, que se pueda generar en la misma sesión. Entonces, para no andar corriendo y andarles diciendo, espérenme 5 minutos, 10 minutos, etcétera, pasamos, si les parece, el club de lectura para el día jueves, igual a las 9 de la noche. Nada más sería el cambio de día, al menos por las próximas 5 semanas. Ya después nos podríamos regresar habitualmente al día miércoles, pero de pronto las próximas 5 semanas, que son las 5 semanas que participo en el diplomado, nos veríamos los días jueves a las 9 de la noche, ¿no? Ya dentro de 8 días, el día miércoles, les recuerdo ahí, ¿no? Recuerden, hoy no nos vemos hasta mañana, y ya el día jueves, pues haré lo propio enviándoles nuevamente el enlace, ¿no? Que hemos dicho, o les he dicho, va a ser el enlace permanente, al menos de aquí a un año, ¿no? Pero como sea, por cuestiones de practicidad, pues les envío el enlace cada 8 días, ¿no? Independientemente de eso, sabemos que pues el enlace va a ser permanente. Entonces nos veríamos el día jueves a las 9 de la noche para continuar con nuestro club de lectura, ya culminar con esta lectura y dentro de 15 días poder iniciar con una nueva, ¿correcto? Muy bien. Sí, correcto, Iván. Muchas gracias.